Jisoo no es solo una referencia cuando hablamos de graffiti en Melbourne, Australia, sino que está considerado como una leyenda en el graffiti mundial por lo que significó su documental. Fue una de las primeras veces en ver la vida de un escritor con un nivel de profundidad y realismo nunca antes visto, lo que ofreció una visión directa sobre las motivaciones para pintar graffiti en trenes y cómo afectaba a sus relaciones personales. Jisoo es carismático y enigmático, un rebelde que vive al margen de la sociedad y que se ha mantenido lejos del foco tras el documental que marcaría su vida para siempre. Esta es su historia. Nacido en 1977 en Adelaida, en el estado de Victoria, pronto se muda a Melbourne, la capital de la región, donde tuvo una infancia feliz. Su padre tenía una carnicería y junto a su madre pasaba mucho tiempo allí. Era un buen niño, con buenos modales, pero todo se torció cuando comenzó con el paso a la adolescencia. En esos días, con 12-13 años, Jisoo entró en la escena del skate en Melbourne, lo que fue su puerta de entrada posterior al graffiti. En esos días conoció a Eddie Martin, director del documental del que hablaremos después. Sin embargo, Jisoo comenzó a ser problemático en casa y ante la falta de comunicación por ambas partes, sus padres lo echaron de allí. Tenía 14 años y los servicios sociales le pusieron en el subsidio para jóvenes sin hogar, pero esa pequeña paga no le daba para vivir, así que comenzó a robar aquí y allá para buscarse la vida, algo que unido a su comienzo a la adicción a ciertas drogas, arrastraría durante muchos años. Antes de continuar hablando sobre Jisoo, es necesario hablar un poco de la escena de graffiti en Melbourne en el comienzo de los años 90. El graffiti comenzó fuerte en la ciudad, especialmente en el sistema de transporte, y no solo por la cantidad de piezas, sino porque en muchos casos los grupos se enfrentaban a la policía con violencia. Se heredó lo peor de las pandillas de Estados Unidos, incluidos los nombres y métodos de las más relevantes de Nueva York o Los Ángeles. La policía reclamaba más personal y recursos para combatir el graffiti, costando en esos años unos 5 millones de dólares los daños causados en el transporte. En ese ambiente del auge del graffiti en Melbourne, con nombres destacados como Juice, Summon y Kerr, comenzó Jisoo a hacerse un nombre. Esos años de calle le forjaron una mentalidad despreocupada y valiente, ideales para afrontar los retos que le vendrían. Jisoo formó parte del grupo de graffiti llamado IRS, Imperial Rail Stormers, y fue conocido por su actitud desafiante y su falta de preocupación por las consecuencias de sus actos en el graffiti. Le daba igual todo, él lo que quería era pintar. Y no solo lo hizo con Jisoo, sino que también utilizó otros tags como Jisoo, D8 y The Miz. El graffiti era una forma de liberación artística que lo mantenía alejado de las drogas. Una actividad egoísta e ilegal, pero más productiva que otras alternativas destructivas. En este punto, hay que destacar que pese a la enorme exposición mediática que tuvo en el documental, Jisoo no era el escritor más prolífico de la escena de Melbourne, pero sí uno de los más importantes y activos. Tener registrado en vídeos muchas de sus piezas, sin duda, ayudó a amplificar su actividad. La idea de la película documental surge por la amistad del director Eddie Martin con Jisoo, forjada durante la adolescencia de ambos. Martin, un cineasta en ascenso, con acceso a cámaras y una sala de edición, era solo un par de años mayor que Jisoo y se apasionó por el personaje que vio detrás. Así que decidió acompañarle de vez en cuando a hacer misiones en trenes y hacerle fotos y grabar algunos vídeos. Hasta que llegó un día en el que se lanzó a decirle que quería hacer algo grande con todo ese material, y nació el documental
que marcaría sus vidas para siempre. Las grabaciones comenzaron en el año 2001 y se extendieron durante 2 años. Jisoo tenía 24 años y decidió que su identidad no sería ocultada. Saldría con su cara y con su nombre, contando y mostrando toda su vida. El director le siguió mientras bombardeaba las chapas de los trenes, acumulaba y robaba pinturas en aerosol, daba la bienvenida a su primer hijo o luchaba contra la adicción a las drogas. Surgió un retrato de alguien que vivía al margen de la sociedad, pero confundido acerca de su lugar en el mundo. A lo largo de la película se puede ver a Jisoo irrumpiendo en las vías de trenes, cortando alambradas, con bolsas de latas de aerosol en las manos. Incluso se viven momentos arriesgados pintando con las puertas abiertas de trenes en movimiento o firmando ventanas y exteriores. Todo ello usando una jerga australiana de vocabulario que lo hacía aún más especial y auténtico. Por otra parte, más complejo de entender. Conforme avanza el documental, podemos ver la faceta más personal del escritor, así como conocer algunos de sus miedos, preocupaciones y cómo afronta el cambio de su vida que supone el nacimiento de su primer hijo o su detención por parte de la policía. Además, aborda temas como el abuso de drogas, la salud mental, la delincuencia menor, las fallas del sistema de justicia penal o los ciclos de pobreza. Tener a su hijo le hace ser consciente que tener un enorme álbum de fotos con todas sus piezas no ayudaba a su familia. Era un ejemplo vital de cómo estaba atrapado entre el graffiti, que amaba y no podía dejar, y las responsabilidades de la edad adulta para madurar y conseguir un trabajo. Jisoo quiere seguir corriendo al ritmo de los trenes, tranvías y guardias de seguridad. Sentía que renunciar a firmar era quedarse estancado. Una y otra vez se veía atraído hacia los trenes que llenan sus álbumes de fotos. Sin embargo, lo que hace especial el documental es cómo se muestran, sin ninguna censura, todas las actividades ilegales que implican hacer graffiti en los trenes. Además, no oculta los problemas de Jisoo con las drogas, mostrando cómo su adicción afecta a su vida y a su graffiti. Jisoo habla extensamente sobre su amor por el graffiti, describiéndolo como una forma de expresión personal y una manera de dejar su marca en el mundo. Ve el graffiti como un acto de resistencia contra el sistema, una manera de desafiar las normas y reclamar espacios públicos. Se incluyen numerosas escenas de Jisoo pintando murales y trenes, capturando la técnica y el estilo que lo han hecho famoso. Especial mención merecen sus problemas con la policía, incluido el registro, detención y posterior imputación por toda su actividad en el graffiti en esos momentos. Eso, evidentemente, obligó a detener la grabación del documental durante unos meses y dejaba la gran pregunta: ¿qué pasaría tras la emisión del mismo? Porque se veía mucho, quizás demasiado, tanto de su vida personal, lo que le dejaba expuesto, como de su actividad delictiva. Un vídeo extra permite escuchar cómo fue el interrogatorio a Jisoo por parte de la policía australiana y su famoso no comment, sin comentarios, desde el inicio hasta el final, ante todo tipo de preguntas y evidencias. El documental se estrenó años después, en 2005, y pese a un inicio lento, comenzó a ser una cinta de culto por mostrar una vida tan auténtica como la de Jisoo. De hecho, el documental ganó el premio del público en el Festival de Cine de St. Kilda de 2005 y compitió por el documental destacado en el Festival de Cine de Slamdance de ese mismo año. Desafortunadamente, y como era de esperar, la emisión de Jisoo le trajo más problemas que beneficios, más allá de su conocimiento dentro de la escena mundial, porque esa enorme exposición comenzó a pasarle factura hasta tal punto que dejó el graffiti pocos años después.
Desde entonces, los rumores sobre él no han parado de circular, tanto por la propia ciudad de Melbourne como por los foros y páginas preguntándose qué había sido de Jisoo. Tras una intensa búsqueda por parte de prensa y curiosos, se conoció que pasó por cantar rap durante un tiempo y que trabajó de cartero, basurero e incluso camionero. Todo eran rumores hasta que se confirmó que se molestó mucho con el director por haber incluido tantos aspectos de su vida personal, incluido el nacimiento de su hijo, lo que ha hecho que ahora no tengan ninguna relación. Lo que queda claro es que Jisoo no quiere ser encontrado y eso hay que respetarlo. Su enigma, su figura, su leyenda siempre quedará como uno de los que marcó el camino del graffiti mundial por su exposición, por su estilo de vida y por su amor al graffiti. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Os dejo el link al documental completo en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!